Bien, pues estamos en esta experiencia de introducirnos a la palabra de Dios, a la historia de la salvación, que nos involucra a ti y a mí. Somos todos hijos de Dios y el Señor quiere guiarnos a través de su palabra. El día de hoy vamos a ver la lección de los profetas hablan en nombre de Dios. Y es que efectivamente todo creyente, todo cristiano está llamado a proclamar las maravillas de Dios y también, ¿por qué no?, a denunciar aquellas situaciones de pecado, situaciones negativas que pueden estar lastimando a personas inocentes, a débiles. Entonces, bueno, un profeta vamos a ver el día de hoy, según la palabra de Dios, quién es, qué predica, qué hace. Pero bueno, antes de entrar con el tema, vamos a hacer un recuento también de lo que vimos la lección anterior. Si ustedes hacen por ahí memoria, recordarán que es David, el rey según el corazón de Dios. Y nos narra la palabra que este hombre justo, hombre sencillo y humilde, elegido por Dios, pues no cumplía las expectativas humanas, ¿no? Porque el Señor no mira las apariencias, sino que toca el corazón, mira el corazón de la persona. ¿Qué vio en David? Pues un hombre humilde, sencillo, dispuesto al plan de Dios. Y qué tan dispuesto estaba David, que recordamos fue capaz incluso de enfrentarse al gigante Goliat. A pesar de que él era pequeño de estatura, se enfrenta con ese gran gigante, no armado de espadas ni armaduras, sino de gran fe. Pero bueno, también en la lección vimos que incluso los hombres de Dios también pueden llegar a equivocarse. Y esa es nuestra realidad. A veces aquellos que pretendemos con corazón sincero seguir a Jesús, también podemos caer, podemos equivocarnos. En el caso de David fue primero el pecado de la pereza, después lo llevó al de la lujuria y después terminó incluso siendo un asesino. Y bueno, pues esta palabra de Dios nos advierte eso, que no estamos exentos de poder caer en las fallas. Bien, después de esta etapa de la monarquía en el pueblo de Israel, representada por el paradigma más excelente que será el rey David, vamos a encontrar también otra etapa. ¿Qué pasa después de que David muere? Sabemos que queda su hijo Salomón. Salomón, si bien tiene esa fama de gran sabio, empezó a hacer pactos, empezó a crear alianzas con naciones extranjeras y estas se realizaban de ordinario a través del matrimonio. Salomón tuvo muchas esposas. ¿Cuántas alianzas tenía con los pueblos extranjeros? Y efectivamente, así el pueblo de Israel empezó a expandirse, pero ¿a costa de qué? En estas alianzas matrimoniales, Salomón empezó a permitir la entrada también de la idolatría, de los cultos falsos. Y vamos a encontrar que Israel, a partir de estas prácticas idolátricas, se va haciendo cada vez más débil. Los reyes que le suceden a Salomón, la gran mayoría, pues van a dar la espalda al proyecto de Dios, van a convertirse en traicioneros del plan de Dios. Y a partir de estos personajes, de estos reyes que se van olvidando de la alianza hecha con Dios, vamos a encontrar ahora a los profetas. Dios suscita a estos personajes que van a ser su voz en medio del pueblo. Estos profetas se convierten en vigías. Ellos observan la realidad en la que viven, conocen la realidad de la gente y van a hablar en nombre de Dios. Dios les va a inspirar y ellos van a fustigar, van a poner sobre la mesa aquellos pecados del pueblo y al mismo tiempo les van a anunciar esperanza. Les van a enseñar cómo vivir y cómo recobrar esa alianza que Dios había pactado desde antiguo con sus padres. Entonces, bueno, vamos a empezar ya de lleno con la lección del día de hoy, que es esta: los profetas hablan en nombre de Dios. Y para esto les quisiera invitar a buscar el texto del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículos del 4
al 10. Voy a hacer la lectura en voz alta, váyanla siguiendo también en sus Biblias. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense ustedes este texto tan hermoso, un llamamiento, el llamado que Dios hace a un joven llamado Jeremías, al cual estaba tocando vivir un tiempo muy difícil, porque su pueblo, el pueblo de Israel, estaba amenazado con una invasión extranjera en manos de los babilonios, y en este contexto de conquista e incluso de posible destierro, Dios le habla a Jeremías como un joven y le dice: ven, yo desde el seno de tu madre te tenía predestinado. Dice la Escritura: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, yo te había apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y eso el Señor hoy nos lo dice a ti y a mí. Tú y yo somos corresponsables de un anuncio de salvación, porque estamos también, como en tiempos de Jeremías, viviendo tiempos muy complicados, donde hay injusticia, donde hay corrupción, donde hay olvido de Dios. Y en esos momentos es cuando más hace falta la voz de los profetas. Dios, desde antes de que nacemos, ya nos mira, nos conoce y nos destina. Pero bueno, a veces pasa que en nuestros ambientes pues no nos forman cristianamente, o olvidamos, ¿verdad?, que como bautizados tenemos que profetizar. Ustedes lo saben, al ser bautizados somos ya, como Jesús, profetas, sacerdotes y reyes. Y este ámbito profético lo vivimos a cabalidad cuando nos atrevemos a anunciar la palabra, el mensaje de Dios. Entonces, bueno, no debemos olvidar esto. Dios nos mira para ser sus profetas. Y claro, ante esta misión sabemos que la respuesta no es fácil. Ya el mismo Jeremías responde, ¿verdad? Ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Jeremías dice con franqueza su propia experiencia. Soy joven, no sé hablar. Y yo creo que así podríamos decir cada uno de nosotros, no, pues yo soy muy viejo, yo soy muy joven, yo no sé leer, yo no conozco mucho de la Biblia, yo he tenido un pasado difícil, yo soy muy pecador, en fin, podemos decir 1000 pretextos. Pero la respuesta de Dios es muy simple y nos lo dice en el versículo 7. El Señor me dijo: no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande. Dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo, porque yo estaré contigo. Esta es la clave de la profecía: el abandono, la confianza en Dios. No pensar en nuestras bondades, nuestras virtudes o nuestros defectos. Igual y podemos ser buenos oradores, o quizá, pues no sé, no tenemos temor a hablar en público, o tal vez sí, pero no importa. Lo más importante aquí, incluso más que un gran coeficiente intelectual, más que comprender todos los contextos de la Escritura, es disposición.
y una gran, gran fe. Una fe que se traduce como confianza. Confía, el Señor es el que está contigo, Él te manda y te va a dar las palabras necesarias en el momento necesario. Y bueno, nosotros como misioneros lo hemos vivido. Nos envían a una misión, yo recuerdo muy bien en mi primera misión, estando en Celaya, Guanajuato, me mandaron a predicar a los pocos días de haber llegado. Yo era una jovencita, ¿verdad? Bueno, todavía soy, pero una jovencita de 18 años, y me mandan a un rastro municipal. Ahí tenían un grupo de puros varones, eran todos hombres. Sí, era un grupo de puros señores, eran cerca de 10, y todos pues así ya grandes y bigotones. Y yo ahí una jovencita, ¿verdad? Que llegaba por primera vez y sentí esto, de pronto un temor de decir yo qué les voy a decir a estos señores, ¿verdad? Que ya tienen toda una vida hecha. Pero después, ¿verdad? La palabra de Dios misma te infunde una fuerza, un gozo al compartirla. Y gracias a Dios fue uno de los grupos más bonitos que llegué a tener. Y recuerdo muy bien las expresiones y las experiencias, ¿verdad? De los señores al final del curso. Muchas gracias, hermana, que nos dio un mensaje, nos ayudó mucho, en fin. Y yo dije, ¿cómo, verdad? Es verdad eso. No importa tu edad, no importa tu estatus social, no importa tampoco tu nivel académico. Importa que confíes y te lances a hablar de Dios. ¿Dónde? Donde estemos. Si tú eres ama de casa, pues ahí con tus vecinas, con tus amigas. Si tú eres un empleado, pues ahí también con los compañeros del trabajo. A veces se presta la situación para dar un consejo, para decir una palabra de fe y de esperanza. Y bueno, aquí nos dice muy bien cuál es la misión del profeta. Dice, te doy autoridad para arrancar y derribar. Para arrancar, ¿verdad? El pecado, las malas costumbres, para destruir esas estructuras negativas, esas estructuras sociales de injusticia, esas estructuras sociales de mentira. A ti te llamo, profeta, para destruir esto, para comenzar algo nuevo, dice el versículo 10, también para construir y plantar. Estamos entonces invitados a construir lo que Juan Pablo II llamó la civilización del amor, una sociedad en donde reinen los valores del Evangelio. Entonces también el profeta anuncia cosas buenas, aquello que los hombres de hoy habrán de hacer. Y bueno, vamos a ver otro texto que nos ilumina sobre esta naturaleza de la profecía, que nos ayuda a entender quién es un profeta. Y vamos a ver ahora la lectura del profeta Isaías. Vimos ya la figura de Jeremías, que como vemos era un jovencito. Ahora vamos a ver la vocación de Isaías. Isaías era una persona ya adulta, casi anciana, y era también sacerdote, pertenecía a esta casta sacerdotal. Dios llama a los que quiere. Entonces, bueno, vamos a ver del profeta Isaías el capítulo número 6. Versículos del 1 al 8. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo, y pensé, ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca me dijo, mira,
Esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso contexto del llamado de Isaías. Esta experiencia algunos le llaman teofanía, es decir, manifestación mística de Dios. En esta teofanía, que no sabemos exactamente cómo ocurrió, pero lo que sí sabemos es que Isaías quedó así impactado, anonadado. Parece un contexto litúrgico: incienso, oraciones, glorificación, santo, santo, santo eres tú, Señor. Y es en este contexto donde Isaías, ante la majestad de Dios, descubre su pequeñez, su debilidad. Al igual que Jeremías. Jeremías: yo soy muy joven, no sé hablar. Y Isaías dice: voy a morir. He visto con mis ojos al Rey. Yo soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Este soy yo, un pecador, un impuro. Alguien que ha faltado a las normas, a la ley de Yahvé. Este Isaías se siente así, indigno. Como también incluso tú y yo podemos sentirnos en algún momento indignos, porque quizá hemos fallado mucho, porque quizá hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, porque quizá hemos faltado gravemente, mintiendo, con odios, comportándonos con mucho resentimiento, actuando con envidia, actuando con lujuria, en fin. Podemos experimentar la indignidad. Señor, ¿cómo yo voy a hablar de ti? No sabes quién soy, no sabes qué he hecho. Y recuerdo bien, cuando visitaba el Cerezo, la prisión también en esta comunidad de Guanajuato, encontrarme a más de uno que estando ahí en prisión se encontraron con Cristo. Y ellos decían, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo? ¿Cómo yo ahora me pongo a rezar aquí el rosario con mis compañeros? ¿Cómo yo estoy leyendo esta palabra de Dios? Yo que hice tanto daño, yo que incluso llegué a matar, yo que me dedicaba a robar, a hacer daño a la gente, a secuestrar. Y ahora, ahí con la Biblia en la mano, claro que se experimenta una indignidad, pero esa tampoco es impedimento. Dios le dice a Isaías, a través de uno de estos seres alados que sostenía una brasa ardiente: con esta brasa he purificado tus labios. Es decir, habla, porque yo te he purificado. Y de hecho Isaías comprende bien el mensaje, porque cuando Dios pregunta: ¿a quién voy a mandar? ¿Quién será nuestro mensajero? Isaías, sin duda con humildad, porque reconocía su pecado, es capaz de decir: aquí estoy yo, aquí estoy yo. No soy el mejor, no soy el más capaz ni el más bueno, pero aquí estoy, envíame a mí. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa lección nos da el profeta Isaías. Si tú tal vez te sientes así tan pecador, o que has hecho tantas cosas en tu vida sin Cristo, pues ahora al contrario, que ese sea tu testimonio más grande de lo que Dios hace para transformar una vida y un corazón. Que tú no tengas miedo de hablar de Dios, y no importa, seguramente te van a decir: ay, pero ya te conocemos, sabemos quién eres tú, que has fallado, mira, si antes nos íbamos a las parrandas, yo te vi tirado en el piso todo borracho, o qué sé yo, tantas cosas que nos pudieran decir. No importa decir: pues sí, pero para gloria de Dios aquí estoy, y ahora anuncio su palabra. Y creo que ese a la larga sería una prueba indudable del poder transformador, del poder salvador de la palabra de Dios. Entonces no nos avergoncemos, más bien como Isaías,
Arrepintámonos de nuestras faltas, acerquémonos a Dios. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la confesión sacramental. Y ahí Dios nos purifica de nuestras faltas. Y ahí Dios nos prepara para anunciar su mensaje. Entonces, bueno, este es un profeta, aquel que es llamado por Dios para ser su voz. Y no importa aquí todas las virtudes del profeta, no. Ya vimos Isaías, un muchacho, Jeremías, un muchacho, Isaías, un hombre que se sentía indigno, pero al final Dios es el que hace la obra. La invitación para nosotros es a no tener miedo de ser profetas. Y nos preguntamos ahora, bueno, ¿y qué anuncia un profeta? La palabra de Dios también nos va a dar varios temas importantes en esta misión que se les encomienda a estos hombres. Vamos a ver algunos de estos mensajes. Bien, y entonces vamos a ver estos mensajes que los profetas anuncian de parte de Dios. Uno de los principales es: ¿cuál es el culto que agrada a Dios? Los profetas anuncian a los suyos cuál es el culto que agrada y cuál es también el culto desagradable a Dios. Y ya que estamos aquí en el contexto del profeta Isaías, les voy a invitar ahora a irnos al capítulo 1. Capítulo 1 del profeta Isaías, versículos del 11 al 17. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 17. El Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes. Y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fuerte, qué duro es el profeta Isaías, pero pensemos en su contexto. Él es, decíamos, un sacerdote. Y él ve de cerca esta realidad de la que está hablando. Ve a muchos israelitas llegar hasta el templo con ofrendas de corderos para inmolarlos. Los ve llegar con ofrendas frutales, de cereales, con ofrendas incluso económicas. Pero también descubre que detrás de estas ofrendas hay una vida de maldad. Incluso dice aquí, ¿verdad? En el versículo 15, cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes porque tienen las manos manchadas de sangre. Manchadas de sangre. No hace mucho escuchaba el video de un político venezolano, que ya ustedes conocerán, diciendo que era el enviado de Cristo, que él era cristiano, evangélico, y que estaba convencido de llevar la justicia a los pobres, en uno de sus discursos. Pero en la realidad es un opresor. Y manda a su ejército, manda a la milicia a oprimir y a reprimir las protestas justificadas de un pueblo que está hambriento, que está sufriendo mucho. Y después se gloría de ser un buen cristiano. Diría el Señor, antes de una oración, pregúntate si tu conciencia está tranquila. ¿Cómo has tratado a tu hermano? ¿Cómo tratas a tu prójimo? El culto verdadero no es, fíjense ustedes, este texto
no nos pide renunciar a las celebraciones, a lo festivo, a las ofrendas. Yo creo que todos hemos ido a una peregrinación, a una fiesta patronal, y es bonito, ¿no? Este momento de alegría, de algarabía. Pero no es que Dios nos pida renunciar a eso, sino al pecado que puede haber detrás. ¿Cuántas fiestas patronales hoy, por ejemplo, pues van a hacerse en honor a Cristo, a la Virgen, a un santo, y terminan con muertos, con balaceras, porque todo mundo empezó a entrarle al vino, a la cerveza? Y para muchos las fiestas son un negocio, no son una alabanza a Dios, no son para gloria del Señor, son para sacar dinero. Y no les importa en una fiesta patronal poner a todos borrachos. No les importa. Acabar así una celebración que aparentemente es religiosa. O cuántos no van a peregrinar hacia un santuario y en el camino se van drogando, van tomando. O pensemos, ¿verdad?, en la madre de familia que llega a la iglesia a golpe de pecho, rezando sus oraciones y ni siquiera le dio de comer a sus hijos. No podemos acostumbrarnos a una religiosidad vacía, a un culto que podemos denominar falso. Este es el culto que a Dios le desagrada. Este es el culto que a Dios no le gusta. Y el versículo 16 es muy enfático. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. El más hermoso culto que podemos ofrecer a Dios es el que va acompañado de buenas obras, de obras de justicia y de obras de caridad para con nuestro prójimo, como Jesús nos lo ha recordado en el Nuevo Testamento. Lo que hiciste por el más pequeño, conmigo lo hiciste. Entonces, acostumbrémonos a eso, a tener una vida coherente, a ser hombres y mujeres de una sola pieza. Soy quien soy, delante de Dios y delante de los demás. Muy bien, este es entonces un tema importante para los profetas, el culto que agrada a Dios. ¿Y cuál es el culto que desagrada a Dios? Pero hay otro tema también muy, muy importante y que tiene que ver con la justicia. Les invito a ver del profeta Amós, el capítulo 2, versículos del 6 al 7. Amós 2, del 6 al 7. Dice el texto: Así dice el Señor, los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. El padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es Amós? Amós es un vaquero, ¿verdad? Alguien que tenía ganado, y también es cortador de higos. Esto que para nosotros pudiera parecer cualquier cosa, no lo era. Amós tenía un oficio, y un oficio importante. Los higos tenían que cortarse, hacerle una hendidura en determinada época de su crecimiento para que dieran el mejor sabor, un sabor dulce, y esto no todos lo sabían hacer. Amós lo sabía, era su oficio. Es decir, no es un hombre que no tiene nada que hacer y por eso Dios lo llama. A veces hay esa falsa concepción del que anuncia a Dios o que se dedica a hablar de Dios. Ay, tú porque no tienes otra cosa que hacer más que andar ahí metido en la iglesia. No es así. En realidad Dios llama a todos y al que quiere, incluso también a aquellos que están muy ocupados, que ya tienen, digamos así, resuelta su vida. Dios llama a Amós y lo invita a ser un predicador. ¿Y de qué? De injusticias. Dios le invita a Amós a hablar en contra de las injusticias contra su pueblo, contra los más pequeños, contra los más débiles. Amós predica en el norte, en Israel, y habla en nombre del Señor diciendo: los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos. Las palabras son duras y por supuesto Amós no recibiría aplausos por decir esto. Pero como dice el cincelazo número 97, quien ha conocido a Dios no puede callar.
Dice el texto: ustedes venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres. Se niegan a hacer justicia a los humildes. Ambición, codicia. ¿Acaso no es este un panorama que hoy vemos en nuestros días de una manera muy fuerte? Hombres que por dinero hacen lo que sea. Gente que es capaz de quitarle el pan de la boca, despojar de su casa a una familia por ambición. Es una realidad que el amor al dinero endurece el corazón humano. Y a muchos no les importa, por ejemplo, a los narcotraficantes. Por tener dinero, no les importa destruir miles y miles de vidas. No les importa ver a jóvenes destruyendo sus proyectos por estar metidos en una droga. Estos lo que quieren es llenarse los bolsillos de billetes a costa de otros. O estas transnacionales, ¿verdad?, que van por los países comiéndose a las pequeñas empresas y pues no les importa, ¿verdad?, dejar sin sustento a una familia, porque mi empresa yo quiero que crezca y que florezca y no me importa que la tuya se vaya a la quiebra. Tenía un amigo que tenía una pequeña fábrica de calcetines y pues bueno, dentro de todo pues modestamente iba adelante y era el ingreso que ayudaba a su familia. Cuando empiezan las transnacionales chinas a vender este mismo producto a unos precios pues irrisorios, pues su negocio se va cada vez a pique y bueno, pues acaban por cerrar la fábrica. Y él decía, no podemos competir, no estamos en las mismas condiciones, las condiciones son dispares para estos monopolios enormes y para nosotros que somos pequeños empresarios. Entonces, ¿hay injusticias en nuestro país? Sí. Secuestradores que no les importa lucrar con el dolor ajeno, con el sufrimiento de una familia, que son capaces de cortar un dedo, de mandarlo como una prenda a la familia angustiada para recibir millones, para exigir un pago. Queridos hermanos, ¿qué tiempos estamos viviendo? Estos tiempos de Amós también son los nuestros. Y Amós tuvo la valentía de alzar la voz en pro de estos inocentes. Dice, el padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, profanando mi santo nombre. Igual, esta escena la podemos ver el día de hoy, inmoralidades sexuales, donde incluso hoy los niños, ¿verdad?, son súper erotizados. Y ya no importa que veas un niño transvesti, ¡ay, qué curioso!, ¿verdad? Y estos niños están descubriendo su sexualidad. Oye, ¿hacia dónde vamos? A estos productores de pornografía y tanta cosa, ¿qué les interesa estar destruyendo el corazón y la mente de tantos adolescentes, de tantos niños? Pues porque están recibiendo carretillas de dinero. Tenemos que ser como Amós, profetas que se preocupen por ayudar al más indefenso. Y esto no empieza tan lejos, puede incluso empezar desde nuestra propia familia, desde nuestra propia casa. Cuando no eres capaz de decirle a tu cuñada, oye, ya no le pegues tanto a los niños, oye, mira, busca otras maneras, oye, o cuando no eres capaz también de denunciar un fraude que se está generando ahí con alguien que conoces, o quizá incluso colaboramos con la injusticia cuando damos moches, cuando damos mordidas ahí a los policías o a las instituciones gubernamentales para agilizar un trámite, en fin. No tenemos que acostumbrarnos a la injusticia, porque ese no es el proyecto de Dios. Y en las sociedades injustas siempre habrá quienes sufran más, y estos generalmente son los más pobres, los más indefensos. Entonces, entrar en la dinámica del reino de Dios es entrar en la dinámica de la verdadera justicia al tono de la misericordia divina. Entonces los profetas, vamos comentando dos temas, hablan del culto que agrada a Dios y hablan también de la justicia que Dios quiere y de la injusticia que tiene que ser erradicada. Pero hay otros temas también. Los profetas también van a hablar del rechazo que la sociedad hace a Dios.
¿Y por qué denuncian este rechazo de la comunidad, del pueblo de Israel hacia Dios? Porque saben que cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre rechaza a Dios, todo se descompone. Alejarnos de Dios significa desgracia. Alejarnos de Dios significa injusticia. Alejarnos de Dios significa sinsentido, depresión, en fin. Entonces los profetas también denuncian esto. El pueblo no puede alejarse de Dios. Y vamos a ver para esto un texto del profeta Oseas. Oseas, capítulo número 4, versículos del 1 al 2. Oseas 4, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan, en cambio, el juramento falso, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio y la violencia. Y se comete homicidio tras homicidio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense ustedes, hay una relación directamente proporcional entre la lejanía de Dios y la descomposición social. Dice el texto, al final del versículo 1, no hay ni fidelidad ni conocimiento de Dios. Falta esto en el pueblo. ¿Y qué sobreviene como consecuencia? Juramento falso, mentira, asesinato, robo, violencia, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué vemos hoy sociedades tan descompuestas? ¿Por qué vemos hoy que un adolescente de 17 años, de 16 años, toma un arma, va a su escuela y asesina a sus compañeros y después se suicida? ¿Por qué vemos hoy a una jovencita de 13 años que va a una clínica a abortar? ¿Por qué? Porque ha empezado su vida sexual de manera muy temprana y después tiene que desechar el producto. ¿Por qué vemos hoy la infidelidad entre los matrimonios y el divorcio que aumenta y aumenta como una situación ya normal? ¿Por qué vemos estas situaciones difíciles? La violencia, ni qué se diga, ¿verdad? Que cada vez va en aumento. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de Dios. El profeta Oseas lo dice con mucha claridad. Si te alejas de Dios, sobreviene el caos. Y los profetas también tienen esa valentía de decir, oigan, hermanos, tenemos que estar cerca de Dios para que nuestra vida sea mejor, para que nuestras relaciones de familia, de trabajo, sean mejores también. El profeta no tiene pelos en la lengua, es capaz de decir al pan, pan y al vino, vino. Y no se tapa los ojos, es capaz de decir, esto que estamos viviendo tiene su causa en el alejamiento de Dios. Y lo contrario también, nosotros podemos experimentar que una familia, una persona, una sociedad que se acerca a Dios tiene una posibilidad de transformación positiva, un mundo nuevo empieza a crecer en él. Los profetas saben que mientras no haya una apertura a la trascendencia, al amor de Dios, el hombre difícilmente va a cambiar sus actitudes. No basta tener buenas intenciones, hace falta siempre recurrir a una fuerza que está más allá de nosotros. Y ese que nos da esa fuerza es Dios. Entonces, no nos contentemos con una sociedad injusta, con una sociedad de mentira, de robo. ¿Qué podemos hacer para empezar un nuevo camino, una nueva civilización? Empecemos a vivir nuestra fe de una manera fuerte, convencida. Demos testimonio de aquello que creemos, de los valores que brotan de esta palabra. Y ¿por qué no también anunciemos? Los papás, por ejemplo, empezando por sus hijos. Ahí tienen una primera y peculiar misión importantísima, infundir la fe en aquellos que Dios ha puesto en sus manos. Los maestros también, influir en su entorno, en sus alumnos, sea de manera temática, es decir, hablando de Cristo directamente, como
hablando de los valores, hablando de aquellas cosas que van a ayudar a aquellos jóvenes, la responsabilidad, la honestidad, en fin. Cada uno podemos poner nuestro granito de arena. Y no nos desanimemos, la maldad es mucha, pero sabemos que Dios es más grande. Como dice aquel dicho, ¿verdad? No le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema que tienes un Dios muy grande. Entonces, entre más situaciones difíciles vemos en la sociedad, más la exigencia de predicar la palabra con convicción. Y finalmente, uno de los temas que también pues ya van a abrir la puerta del Antiguo al Nuevo Testamento, que los profetas van a anunciar, es el tema de la nueva alianza. Los profetas no solamente anuncian desventuras, anuncian situaciones difíciles, también dan soluciones, también dan propuestas. Y lo que los profetas anunciarán desde lo hondo de su vida y su corazón va a ser la nueva alianza. ¿Cuándo se ha pactado la antigua alianza? Ustedes recordarán cuando vieron la lección número 4, de Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él, cómo Dios pacta a través de Moisés con la comunidad. La promesa era: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué tenían que hacer los israelitas para cumplir este pacto? Pues vivir el decálogo, vivir la Torá, vivir la ley de Dios, que en el fondo era un beneficio para ellos mismos. Pero vimos a lo largo de la historia de la salvación que el pueblo muchas veces fue infiel a esta antigua alianza. No pudo responder generosamente a la alianza que Dios había pactado con ellos. Entonces, ¿qué van a hacer los profetas, inspirados por Dios? Anunciar que hay posibilidad de algo nuevo, de algo diferente. Algo que no va a depender tanto de las capacidades humanas, sino que sobre todo es una oferta gratuita de parte de Dios. Entonces los profetas van a anunciar una nueva alianza. Y para ello quisiera invitarles a ver un texto del profeta Ezequiel. Les invito a buscar en su Biblia el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 23 al 30. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 23 al 30. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto hermoso del profeta Ezequiel. Ezequiel es también más o menos contemporáneo de Jeremías. También le toca vivir el tiempo del destierro. Ha visto cómo su pueblo ha sido arrancado de su patria. Le han quitado lo que más valora, su tierra, su familia, su templo. Se siente abandonado, se siente solo. El pueblo no tiene esperanza. Y es en este momento cuando el profeta alza la voz y les dice: no se desanimen, Dios tiene proyectos grandes para ustedes. ¿En qué consiste esta nueva alianza? Fíjense qué hermoso el versículo 25. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de sus impurezas, los purificaré de sus idolatrías. El Señor nos dará medios para limpiarnos desde dentro. Un poco antes ha dicho: los reuniré y los llevaré a su tierra, los haré volver a su tierra.
Es decir, en el proyecto de Dios hay unidad, en el proyecto de Dios hay fraternidad, hay amor. Pero quisiera que pusiéramos atención en el versículo número 26. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En el Antiguo Testamento, el corazón, que en hebreo es lev, tiene más relación con la conciencia, con esta parte interna nuestra de la toma de decisiones, que con el sentimiento como tal, con los afectos. Lo que Dios nos está diciendo en la palabra a través de Ezequiel es que Él desea generar en nosotros un cambio, pero no exterior solo, porque los cambios exteriores suelen durar poco. Un cambio que surja desde dentro, que haya convicciones en nosotros, que haya una fuerza interior para ser fieles al proyecto de Dios. Dice la Escritura: quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. En otras traducciones, les pondré un corazón de carne, un corazón sensible, una apertura a mi voz. Y creo que a veces así nos sentimos, queridos hermanos, como con un corazón de piedra. Y hemos dicho más de una vez, es que yo no puedo cambiar, ya lo he intentado, ya he querido dejar mi soberbia, yo ya he querido dejar mi orgullo, yo no puedo dejar de ser chismosa y rápido ya la boca me cosquillea porque quiero decir tal cosa, tal otra. Y a veces nos lamentamos delante de Dios, decimos: Señor, ¿por qué volví a caer en lo mismo? ¿Por qué otra vez? Si yo ya dije que no iba a hacer esto, que no iba a caer en esta infidelidad, que ya no iba a caer en este vicio. Y no obstante, hay una caída. Pero quizá, queridos hermanos, las caídas una y otra vez en los mismos pecados tienen que ver con que confiamos demasiado en nosotros mismos, que no buscamos esta fortaleza que Dios nos ha prometido a través de su Espíritu. Yo les voy a arrancar el corazón de piedra, yo les voy a dar un nuevo corazón. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Es una profecía del Antiguo Testamento. Y esta profecía, lo sabemos hoy, se cumplió. Esta profecía se cumple cabalmente en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que viene a nosotros y Jesús lo ha dicho: les enviaré el Espíritu que viene del Padre. Con esto Jesús cumple la promesa que aquí Ezequiel anunciaba. Es decir, la nueva alianza ya no es para nosotros una promesa, sino una realidad. Estas palabras esperanzadoras, hermosas, tendríamos que recordarlas siempre, sobre todo en momentos en que no nos va tan bien en la vida, que tenemos rachas difíciles. Recordar esto: Dios siempre sale al paso, Dios siempre se compromete con nosotros y vela por nuestras necesidades. Claro, como dice la Escritura, Dios rogando y con el mazo dando. Pero esta promesa nos habla de un Dios providente, que conoce la situación del hombre, que conoce su sufrimiento y que está dispuesto a meter las manos para salvarlo. Entonces, hermanos, estos son los profetas, los que anuncian, los que denuncian. Y esto estamos llamados a ser tú y yo, profetas de Dios, hablar en su nombre. Pero bien dice el dicho: nadie da lo que no tiene. Entonces, para hablar en nombre de Dios tenemos que llenarnos de Él. No esperemos a ser perfectos. No esperemos a ser los más buenos y los más puros del mundo para hablar de Dios. Pero esforcémonos por ser coherentes. Cuando fallamos, arrepentirnos, acercarnos al Señor, confesarnos, alimentarnos de los sacramentos, de la Eucaristía, en fin. Busquemos a Dios, busquemos llenarnos de Él para que podamos hablar de Él. También el Señor Jesús nos iluminará en el Nuevo Testamento al decirnos: la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces, llenemos el corazón de este mensaje de Dios, de esta fuerza de Dios, de esta gracia divina, para que la podamos compartir en la familia, con los amigos, con las personas que Dios nos pone al paso. Es bonito ver a personas que se animan a hacer una experiencia de predicación. ¿Cuántos laicos, hombres, mujeres, jóvenes, niños han descubierto el gozo de la profecía? Tú no te quedes atrás.
Prepárate con estos cursos, aliméntate de Dios y conviértete también en un predicador. Bien, y como saben, estamos tomando este curso del libro Dios ama a los hombres, y como en cada lección vamos a leer los principales conceptos para que nos quede muy claro cuáles son las principales ideas de este tema. El culto a Dios que le tributamos en el templo es la expresión de una vida correcta y sincera. No caben en la casa de Dios quienes viven mal y fingen honradez. Lo que quiere Dios es amor y conocimiento de su palabra, y no devociones vacías. Muchos de los que no van a la iglesia se quejan de los malos ejemplos de los católicos. Cuidado. Número 2. La injusticia es uno de los pecados más comunes entre los hombres de todos los ambientes y de todos los tiempos. Los profetas son radicales contra ella y nos dan ejemplo de valentía, denunciando duramente a los autores de este abominable vicio. No solamente no hay que cometer injusticias, si no queremos pertenecer al reino de Satanás, tenemos la obligación de denunciarlas. Como dice el dicho, quien calla, otorga. Tercero, uno puede caer en un determinado momento en el pecado, pero nunca debe hacer las paces con él. Lo peor para el hombre es vivir en el pecado, porque vive de espaldas a Dios y bajo el poder del demonio. Oseas encuentra las causas de este rechazo de Dios en la falta de enseñanzas divinas. Aquellos a quienes el Señor ha llamado de manera especial para evangelizar al pueblo son los principales responsables del estado de pecado en que se vive hoy. Cuarto, la solución a tanta maldad, los profetas la encuentran en la nueva alianza. Solamente quien acepta en su vida esta alianza, que es Cristo, podrá superar los vicios que denuncian los profetas. Nosotros vivimos en los tiempos mesiánicos, en los cuales el Espíritu de Dios se ha derramado abundantemente entre los hombres. Este mismo Espíritu que nos ha consagrado en el bautismo nos mueve a ser profetas, es decir, a hablar en nombre de Dios para el bien de los hombres. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos escuchado la palabra de vida, no podemos callar ante las injusticias. Y bueno, pues terminamos con este cincelazo tan famoso que ya mencioné en la lección, pero que sea con lo último que nos quedemos en esta jornada. El que ha conocido a Dios no puede callar. Me has llamado.